Pues sigamos con nuestro estudio en Éxodo. Le pedí a mi amigo Emanuel que viniera a exhortarnos. Agárrense, ya saben que nos agarra pedradas. Pásale. Duro y a la cabeza. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Pues un gusto estar por acá otra vez con ustedes. Gracias a Dios que nos permite seguir viniendo, seguir sirviendo acá de este lado. Pues continuamos con nuestro estudio en Éxodo. Acompáñame por favor ahí a Éxodo capítulo 12. Vamos a estar viendo a partir del versículo 15 hasta el final del capítulo. Del 15 hasta el 51. Y en esta enseñanza la he titulado de la siguiente manera: ¿tradiciones o adoración? ¿Por qué vengo el domingo? Básicamente eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y sabes, yo cuando era chico, cuando estaba niño, tenía mi abuela era muy devota del catolicismo, y entonces ella estaba todo el tiempo en la iglesia y a veces nos invitaba a participar. En una de estas invitaciones que nos llevó a participar, a mí me tocó con un primo cargar una de estas imágenes en que dan una procesión alrededor de la colonia, pero yo no entendía por qué, ¿sabes? Era simplemente sé que mi abuela está en la iglesia y pasa mucho tiempo en la iglesia, pero no sé por qué tengo que venir a hacer la peregrinación. Participé con este primo, te digo, yo tenía como 8 o 10 años y realmente no entendía yo por qué estábamos haciendo eso de pasear las imágenes por la colonia, ¿no? Y sabes, es en cierto sentido puede llegarnos también a pasar a nosotros ya como cristianos. Puedo seguir viniendo a la iglesia, puedo seguir asistiendo a la iglesia, pero de repente ya perder el propósito. Dios, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué sigo viniendo religiosamente cada domingo? ¿Por qué sigo asistiendo? Pues bien, el día de hoy en Éxodo justo vamos a ver ese tema, en que vamos a ver a Dios liberando al pueblo con poder, y va a establecer Dios rituales para recordar lo que Él ha hecho por el pueblo, ¿okay? Pero que después vamos a ver más adelante, conforme vayamos aprendiendo, que esto que era un recordatorio de la bondad de Dios se va a convertir en una mera tradición, algo que tengo que hacer, nada más, ¿okay? Entonces vamos a ver cómo nos quiere hablar Dios por medio de esto. Y pues vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, ¿vale? Señor, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor, en que los domingos que nos reunimos, Señor, aquí como hermanos en comunión, no olvidemos, Señor, qué es lo que nos une, que es Cristo Jesús. Lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz es lo que nos une, Señor, y queremos el día de hoy recordar una vez más eso, Señor, que eres tú nuestro propósito de estar juntos, Señor. Te rogamos, Padre, por favor, abre nuestros corazones, Señor, para escuchar con toda humildad lo que tú quieres decirnos. Y te rogamos, Señor, por favor, habla, porque queremos escucharte. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues muy bien, ahí en Éxodo capítulo 12, te doy un poco el contexto. Vimos en el capítulo 1, en el capítulo 12, a partir del versículo 1, un primer ritual que era este cordero sin mancha. ¿Te acuerdas? Era este cordero que no tiene mancha, lo van a presentar ustedes para que sea sobre él su pecado. Y entonces, al presentar este cordero, lo que va a suceder es que él va a ser una señal de que el juicio no va a venir sobre ustedes, sino que el juicio va a venir sobre Egipto. Y entonces, en el siguiente punto vamos a ver un segundo ritual, que es el ritual de los panes sin levadura, que es el recuerdo de su salvación. Entonces, en este primer punto vamos a leer del versículo 15 al 20, que es este nuevo ritual del pan sin levadura, que dice así, Éxodo 12, del versículo 15 al 20. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas,
porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces tenemos este segundo ritual en este primer punto que vamos a tocar, que es el pan era muy importante en esta tradición porque representaba esta comunión, tener comunión todos juntos para participar del pan. Pero si te das cuenta, es un pan diferente, no tiene nada de levadura y aparte se hacía con hierbas amargas, es decir, con la intención de recordar ese tiempo amargo que el pueblo había pasado en Egipto. Esa era la intención. Y si te das cuenta, algo que se repite muchas veces, más bien se repite 2 veces aquí, es el que no participe de esto será cortado del pueblo de Israel. Es decir, este tenía que ser un ritual tan especial en que todos tuvieran comunión juntos en el pueblo de Israel para recordar lo que Dios había hecho por ellos. Dice ahí en el 17, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Cuál era la intención de este ritual? La intención de hacer esto, recordar el pan, es cómo yo los voy a sacar con poder, cómo los saqué con poder. Y es interesante porque hasta ahorita no los ha librado. Todavía no salen del pueblo, nada más está estableciendo lo que van a hacer después, pero todavía no se cumple. ¿Sabes? Si ellos pudieron haber no obedecido, o sea, ¿en serio? O sea, esto lo vamos a hacer porque vamos a celebrar que nos sacaste, pero todavía seguimos en Egipto, Dios. O sea, no lo has hecho, por así decirlo. Pero lo que dice Dios es, ya está hecho, ya está consumado, ya lo saqué del pueblo, ya lo saqué de Egipto. ¿Okay? Y es una misma descripción del cordero y del pan, es sin corrupción, que sea sin levadura. Eso representa la levadura en la Biblia, muchas veces este pecado, ¿no? Cosas extra que le agregamos, pero él dice nada que sea leudado, no le agregues nada, van a venir con un corazón honesto y sincero delante de mí. Y el mismo Señor Jesús lo dijo más adelante, el que no parte el pan conmigo no tiene comunión conmigo. ¿Okay? Y aparte te das cuenta, les da fechas, lo van a hacer en tal fecha, en tal momento, pero la intención es esta, recuerden de dónde lo saqué y esto platíquenlo a las siguientes generaciones, no se lo queden nada más ustedes, recuérdenle por qué festejan esto, por qué festejamos comer pan sin levadura, por qué festejamos comer pan amargo, el de dónde nos sacó el Señor, de esa tierra de esclavitud. Y entonces en una primera aplicación en este punto para nosotros sería, ¿de qué me rescató? ¿Cuál es ese pan amargo en mi vida del que Dios me sacó? ¿De dónde salí? Y eso es lo que voy a transmitir a otras generaciones, no es el domingo es día de iglesia, ¿por qué? Pues porque sí, no, acuérdate de dónde te sacó Dios, cuál era ese pan amargo que teníamos que comer, que era nuestro propio pecado y que de pronto llega Dios y te dice, salte, ya no tienes por qué seguir en Egipto. Entonces, ¿por qué venir cada domingo? ¿Qué festejo cada domingo? Acuérdate de la amargura cuando vivíamos sin Dios y sin Cristo, y el domingo es llegar a decirle a Dios, ya estoy del otro lado, ya no estoy ahí, Señor, gracias. Y el domingo es venir a decirle eso, y eso transmíteselo a las siguientes generaciones, que no sea
como en mi caso, cargar santos y que no entendía por qué cargaba santos, sino que decía, ¿por qué venimos cada domingo a la iglesia? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cuál era ese pan amargo que el Señor dijo, yo lo llevo en la cruz por ti? Ya no lo tienes que seguir cargando tú. Y ven con esa gratitud y ese corazón cada domingo, Señor, no vengo el domingo para cumplir, sino vengo cada domingo porque, Dios, ¿de dónde me sacaste? Y tengo esa comunión con mis hermanos, con los mismos que también comieron ese pan amargo en algún momento y tú los libraste, tengo comunión también con ellos, Señor. Gracias. Entonces te das cuenta, ese es el primer símbolo que usa el Señor en este primer punto, recuerdo de su salvación. Y dice el Señor Jesús, el que no parte el pan conmigo, no tiene comunión conmigo. ¿A qué se refería el Señor con esto? Es que todos participen de esta salvación que hay en Cristo, el que fue molido y partido por nuestros pecados, para que nosotros ya no tengamos que vivir en lo mismo. Eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros, ¿no? Y entonces eso nos lleva al segundo punto. Dice, vas a establecer este ritual, ¿no? Panes sin levadura, sin pecado, que nada estorbe en el recuerdo de lo que yo he hecho por ustedes. Los he sacado de esa tierra de esclavitud, los he sacado de Egipto. Recuerda eso, sin levadura, recuerda esa amargura en la que estabas. Y sin pecado, sin que nada estorbe, sin esa levadura extraña, acércate. ¿Okay? Acércate a mí. Y dice, entonces eso nos lleva al segundo punto, que es el sacrificio de las Pascuas, promesa de redención para recordar. Una vez más, es sacrificio de la Pascua, promesa de redención para recordar. Del versículo 21 al versículo 28. ¿Okay? Dice así, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Te acuerdas de este cordero sin mancha? Ahora sí, sáquenlo, lo vamos a sacrificar, les dice Moisés. Toma un manojo de hisopo y mójalo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Una vez más, van a rociar, van a poner este hisopo, lo van a mojar en la sangre de este cordero sin mancha, pintar los postes de las puertas, ahora sí que de la boquilla de las puertas es lo que iban a pintar con esta sangre, simbolizando una vez más eso. Nosotros también merecíamos eso. Eso, si te das cuenta, eso es interesante. No es que nada más Egipto merecía eso, Egipto e Israel merecían eso, pero por este sacrificio que fue hecho por ellos, este cordero sin mancha, a ellos no les iba a tocar ese castigo, ¿no? Entonces, hacen esto, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Yo voy a venir a traer ya la libertad a este pueblo, una libertad completa por medio de esto, pero yo no voy a tocar su casa si ustedes tienen esta sangre. Y lo mismo, una vez más, nos remite al Señor Jesús, su sangre derramada sobre nosotros. No es que ya no seamos pecadores, no es que ya no sigamos cometiendo a veces errores y pecados, no es que ya seamos intachables desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo. Pero sí, lo que ha pasado es, el Señor al vernos nos ve cubiertos con la sangre de Jesús porque nos hemos amparado a Él, y Él dice, eres justo, no porque lo seas en tus obras, sino porque has puesto tu fe y tu confianza en aquel Cordero de Dios que fue sacrificado por ti. Entonces, sobre ti no vendrá ese juicio. ¿Por lo bueno que eres? No, por la sangre de Cristo que te ha cubierto de todo pecado, ¿no? Y entonces continúa el 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Otra vez, la misma insistencia, así como el pan sin levadura
Sí, recordar una vez más de dónde nos sacó el Señor, ese pan amargo que tuvimos que comer de nuestro propio pecado y que Dios nos sacó de él, nos sacó una vida nueva. Dice, eso transmíteselo a tus nuevas generaciones. Sabes, sí, el pecado destruye, sí, el pecado es amargo, sí, el pecado esclaviza, pero Dios nos sacó a libertad. Y esto otro, ¿qué otra cosa vas a transmitir a las generaciones? Yo, porque le eché muchas ganas, fui al gimnasio, cambié de mente, salí de esta vida. No, por la sangre derramada de Cristo, ya no tengo que seguir comiendo ese pan amargo. Me sacó, me libró, y eso transmíteselo a las nuevas generaciones. Es Cristo el que te puede librar de ese pecado. Incluso se los puedes mostrar desde pequeños, o sea, como de el berrinche muchas veces, sí, la verdad es que produce insatisfacción, produce dolor. Cuando eres chico y haces berrinche, sí, produce dolor. Muéstrales, esa es la amargura del pecado. Pero Cristo te puede ayudar a que salgas de eso. Cristo te puede librar, como me libró a mí, así también te puede librar a ti. Y continúa, dice el 25, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Vas a seguir recordando continuamente lo que Dios ha hecho por ti. Ya te trajo, ya nos trajo también a nosotros esa tierra prometida, ya nos regaló una nueva vida en Cristo, nos dio de su Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Recuérdalo constantemente. Y el domingo es un muy buen día, así todos los días son buenos, pero el domingo es muy buen día para recordar qué pan amargo comía y de dónde me sacaste. Y a eso vengo, a recordar de dónde me sacaste y quién fue el que me sacó. Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué vengo? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué asisto los domingos a la iglesia? ¿Una tradición o recordar de dónde estaba y de dónde me sacó? Y continúa, el 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué venimos los domingos a la iglesia? ¿Por qué religiosamente tenemos que venir domingo a domingo, momento a momento? ¿Por qué? Vosotros responderéis, el 27, ya no es de, pues porque si no Dios se va a poner triste, porque si no Dios va a llorar, no, el 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué les voy a enseñar a las futuras generaciones, a los que vienen? ¿Por qué vamos el domingo a la iglesia? Porque Cristo murió por mí para sacarme del pecado y darme una vida nueva. Yo comí ese pan amargo de mi propio pecado, de mis propias decisiones, lo que otros también pecaron contra mí, yo lo tuve que vivir, pero Cristo me hizo libre. Y por eso vengo cada domingo a la iglesia, para recordar lo bueno que Él fue conmigo. Comiendo este pan amargo todos los días de mi propio pecado, del sufrimiento, este cordero que fue inmolado por mí, fue sacrificado por mí para darme una vida nueva. Eso festejamos los domingos, a eso venimos los domingos, de dónde me sacó. Entonces ya no va a ser de, si no vas el domingo, Diosito se va a entristecer. No, es que Él está solito ahí, necesita que lo acompañen. Tampoco. Por lo que Él ha hecho por mí es que voy. Por lo bueno que Él ha sido conmigo es que voy. Porque quiero reunirme teniendo comunión. ¿Te acuerdas? El pan, eso significa teniendo esa comunión con mis hermanos alrededor de aquel que derramó su sangre y me libró. Eso es por lo que vengo, eso es por lo que lo quiero hacer. Y dice, el pueblo se inclinó y adoró. Claro, ¿cuál puede ser la respuesta obvia después de ver de dónde te sacó, después de ver la misericordia que derramó por cada uno de nosotros? ¿Cuál es la respuesta más obvia? Adorar. No es, pues es que es parte del servicio. Mira, las primeras 3 canciones, venimos, cantamos y ya después nos vamos. Es como, no es como de ya está estructurado así, pues así se tiene que hacer. Es adorar, es la respuesta más obvia. Después de entender lo que Él ha hecho por mí, después de haber sabido de dónde me sacó el pan amargo que tenía que comerme todos los días y que Él lo quitó de mí, ¿cuál es la respuesta más obvia? Señor, adorarte.
Señor, cantarte, Señor, glorificarte. ¿Cuál es la respuesta más obvia? Dice el 28, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Obediencia en medio de todo eso. Porque puedo entenderlo, sí, Cristo murió por mis pecados para darme una vida eterna, me libró del pecado. Lo puedo entender, pero lo puedo expresar en obediencia. Dios, porque entiendo lo que has hecho por mí, voy. Porque sé lo que bueno que has sido conmigo en mi vida, voy. Me presento, te adoro, Señor. No para que me vaya bien, sino porque tú has sido ya bueno conmigo. Ya me has hecho tanto bien, por eso voy y te adoro. ¿No? Y entonces eso nos lleva a un tercer punto, entendiendo el sacrificio, lo que Dios iba a hacer por ellos, el pan amargo que habían comido, nos lleva a un punto 3, llegada de la liberación, la salida de Egipto. Vamos a leer del verso 29 al 36, dice así, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Llegó la salvación de Dios. Y sabes, esto a mí me hacía pensar, me ponía a meditar en esto. ¿Cuántas veces estuvimos peleando por salir de la esclavitud, de ese pan amargo? ¿Cuántos intentos fallidos por querer salir de ese pecado? El pueblo llevaba 400 años clamando a Dios, sácanos, sácanos, sácanos. Dios en una noche lo hizo. Él lo puede hacer. Si el día de hoy es como de no sé de qué me ha sacado, no sé si verdaderamente me ha librado, no sé si de verdad Él ha hecho una obra en mí, Él lo puede hacer. En Cristo se puede. Él ya derramó su sangre para librarte del pecado. Ya no tienes que seguir luchando y peleando por salir de tu pecado. Él lo puede hacer en una noche, en un abrir y cerrar de ojos. Él te puede pasar de muerte a vida. Aquí está, lo podemos ver. Sí. La medianoche Jehová hirió a todo primogénito. Se sentaba en sus trodas, todo. Dice el 30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Devastación total, aquel que se endureció en contra de Dios. Y después el 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. 400 años clamando y simplemente vieron a la persona correcta. Dios vio su clamor, Dios los escuchó y Dios los libra en una sola noche. Tanto que hasta el mismo Faraón, un imperio impresionante, lleno de soldados, lleno de todo, no tiene otra cosa que decir más que sálganse. Sálganse tú y todo tu pueblo, ya, no más. Y así también puede ser el Señor en nuestras vidas, ¿sabes? Puede que estemos batallando con un pecado que se nos hace impresionante, se nos hace enorme, no sé cómo vencer esto. Y de repente Dios te dice, simplemente confía. Y si te das cuenta, no tiene mucha lógica. O sea, ¿cómo? Nada más tenemos que poner sangre alrededor de la puerta y ya con eso salimos de Egipto. O sea, no tenemos que agarrar las armas, no tenemos que armar una revolución, no tenemos que comprar carros, caballos y entonces combatir contra Egipto para que nos saque. Dios no tiene mucha lógica lo que dices. O sea, ¿nos vas a sacar nada más con esto? Poniendo sangre aquí en el dintel de la puerta y eso va a hacer que salgamos libres. ¿O sí? Y sabes, también en ese sentido puede a veces no tener mucho sentido, mucha lógica. ¿En serio, creyendo en Cristo, dices que puedo tener una vida completamente nueva? ¿De verdad esto es lo que tengo que hacer? ¿Tener fe en el Hijo de Dios, en lo que Él ha hecho por mí y eso me va a dar vida eterna? ¿No tengo que hacer más? ¿No? Y Él te libra y Él te saca. Nada más poniendo la fe y la esperanza en Cristo Jesús, en su sangre derramada por ti, poniendo esa esperanza y Él te libra. Te saca, aunque parece que no tiene lógica. O sea, pues no, o sea, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor vamos con el terapeuta, vamos al gimnasio, vamos a hacer esto y listo, ya salimos.
Es como, no, solo pon tu confianza en lo que Dios ha dicho y Él te puede sacar, te puede librar. Incluso el día de hoy, si estás batallando con algún pecado, es, bueno, entonces tengo que mentalizarme, hacer mejor las cosas, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Lo primero, ven a Cristo, ven a Él, confía en Él, en su sangre derramada por ti. Eso ya te puede librar y darte una vida nueva. Eso ya te puede transportar del reino de las tinieblas a su luz admirable, como lo vemos aquí. Y no nada más eso, fíjate el 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. O sea, no nada más se salen de la tierra de Egipto, sino hasta se salen bendecidos. O sea, llévense lo que quieran. O sea, si quieren vacas, si quieren ovejas, si quieren esto, llévenselo. Y sabes, el Señor también así ha sido con nosotros. Cómo nos ha bendecido después de que nos perdonó. Bastaba con que nos perdonara, bastaba con que nos dijera, ya no hay culpa, ya no hay tristeza, ya eres una nueva persona, pero aparte de eso te bendice todavía más, te bendice en abundancia. Dios, ¿por qué me das más? Si con que me perdonaras bastaba, ¿por qué me das más? Porque Él es bueno, porque Él tiene misericordia, porque Él nos ama, porque Él restaura, y no nada más restaura de una tabla rasa, o sea, no nada más te quita los números rojos y te deja en cero, es no, te agrego a tu cuenta. Bastaba con ser perdonado, Señor, y que no me consumiera, pero encima de todo es, me bendices, me perdonas y me restauras. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque así es Él. Dice el 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decía, todos somos muertos. O sea, también el pueblo era así como de, ya, sálganse, o sea, de aunque sean mis esclavos, aunque sean lo que sea, ya, váyanse, no los queremos aquí. Dice el 35, e hicieron el 34, y llevó el pueblo su masa hasta que se antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Los corrieron tan rápido que ni siquiera les dieron tiempo de que leudara su masa. Entonces, espérame, es que pues, todavía no está mi masa, apenas la hice la noche anterior, todavía no esponja bonito, o sea, dame chance siquiera de que esponje mi masa. No les dieron tiempo ni siquiera de eso, fue, sálganse, o sea, ya no los queremos aquí en Egipto. ¿Y cómo fue eso, nuestra vida con el Señor? Que de un abrir de los ojos nada más, solo abrimos los ojos y decimos, ya no soy esclavo de esto. ¿Qué pasó? O sea, es como si me hubieran sacado y arrebatado y aventado fuera del pecado, y solamente al poner mi fe en Cristo. ¿Cómo es que ya no soy esto? ¿Cómo es que ya no soy esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió si solamente creí en Cristo y me dices que ya no soy tan impaciente, tan envidioso, tan alcohólico, ya no soy dependiente de la pornografía? ¿Qué pasó? Como si nos hubieran corrido del pecado, como si nos hubieran empujado de, sálganse, ya, no más. Así fue, así lo hace el Señor, de un golpe sacándonos de esa vida. ¿Por qué adorar? ¿Por qué venir el domingo? Y continúa el 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Aparte de todo, no solamente los corrieron, salieron bendecidos con oro, con plata, con vestidos. Y eso es Dios. Así es el Señor. No solamente te saca y ¡pum!, la libré. No, le añade a nuestra cuenta bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Como yo te puedo dar así, como en mi caso fue un poco así, fue no poder terminar la vocacional, o sea, ya llevaba 6 años, ya era un fósil de la prepa, y yo decía, yo en mis fuerzas yo voy a poder, y no podía, de repente es, entrégale tu vida a Cristo, es, ¿en serio? ¿Eso va a solucionarlo todo? Le entrego mi vida a Cristo, y a los 6 meses, en serio, ya tenía mi papel así de ya, vete de la prepa, ya la pasaste, ya estás del otro lado. Y no solamente eso, sino en los 9 meses siguientes fue así de, ya estaba en la universidad, y fue así de, pero ¿en qué momento pasó? O sea, no fui yo, o sea, no fue mi conocimiento, no fue mi inteligencia, no fue porque yo fuera muy brillante, o sea, en 6 años no pude acabarlo. Y es,
¿Por qué? Solo Cristo. No nada más te saca, añade, bendice. ¿Por qué? Porque Él es así, Él es esencialmente bueno. Esa es la naturaleza de Dios, ser bueno. Ser bueno es su naturaleza. Y entonces sale el pueblo de Egipto, el faraón ya no los quiere con ellos, incluso les dice, bendíganme si pueden, hagan oraciones de bendición para mí. Y el cuarto punto dice, el epílogo, tiempo de esclavitud, recordatorio para los liberados y para los que se acercan. Vamos a estar viendo esto, ¿no? El tiempo de esclavitud, recordar el tiempo que estuvieron esclavos, recordarlo no nada más para las generaciones futuras, sino vamos a ver que incluso va a ser para los que no eran parte del pueblo. Vamos a leer entonces la última parte del versículo 37 al 51. Dice así: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Una multitud impresionante. O sea, de repente se suele decir bueno, pues es que eran tres gatos, o sea, nada más eran 3 personas las que salieron libres. Y aquí dice, no, eran más de 500,000 de personas las que salieron libres. Y dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea, no nada más salieron las personas, también salió toda la bendición de ganado que habían recibido, gentes, ovejas y muchísimos ganados. Y dice, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Lo que te decía, no les dieron tiempo ni de que esponjara su masa y ya lo habían comido. Hicieron esas tortas, ese pan sin levadura como recordatorio. Nos sacaron casi empujones de aquí. Nos sacaron empujones de aquí porque éramos esclavos y de ahí nos sacaron. Continúa el 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años viviendo en esclavitud. ¿Cuánto tiempo vivimos nosotros esclavos del pecado? Hasta que Cristo llegó a nuestra vida. Y que incluso el día de hoy Él puede seguir rescatando. Él puede decir, no tienen que ser tantos años, ¿no? Porque sigas diciendo, pues así me hizo Dios, soy impaciente, así me hizo Dios, soy alcohólico, así me hizo Dios, soy fornicario, así me hizo Dios. Y es como, no te esperes tanto tiempo. Él el día de hoy te puede decir, salte a libertad, salte, sé libre, no sigas ahí, que te saquen empujones, pide que te saquen empujones de ese pecado, que te saquen de ahí. Dice el 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. No más esclavitud. Dice el 42, es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Que todos se acuerden que este día fue el día en que Dios los libró. Los sacó con mano poderosa, que todos se junten a uno. Eso era una congregación santa, ¿no? Básicamente la reunión santificada era eso, todos júntense para acordarse de dónde los sacó el Señor. Y el 43, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieses circuncidado. Dios empieza a dar también ciertas especificaciones del ritual. Es, ningún extraño comerá de esta Pascua, es decir, de este cordero, de este pan. Y sabes, tiene lógica, porque un extranjero no iba a entender por qué hacían esto. Un extranjero no iba a saber por qué hacen la Pascua, por qué un pan leudado, cuál es la razón, cuál es el motivo. Pero dice, mas a todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubieres circuncidado. Un esclavo sí podía entender lo que era ser esclavo, lo que era estar sometido. Un esclavo sí lo podía entender y dice, pero primero que sea circuncidado, que es esto, que forme pacto con nosotros, que sea parte del pueblo. Y cuando sea parte del pueblo va a entender
por qué hacemos este ritual. Y sabes, también allá afuera las personas es, ¿por qué los domingos se reúnen a las 10 de la mañana si el domingo es para descansar, es para no hacer nada, es para... Pero las personas siguen yendo el domingo a la iglesia, ¿por qué? Porque ya lo hemos entendido. ¿De dónde nos sacó? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué lo hacemos? No es un día de descanso, es un día para recordar. El pan amargo que tuvimos que comer por años, Cristo nos libró y venimos en adoración a Él. Por eso, un extranjero no lo puede entender, pero uno que hace pacto con Dios, que se identifica con Cristo, ese sí lo puede entender, ¿sabes? Ya entiendo por qué te reúnes los domingos, ¿sabes? Ya entiendo por qué vienes religiosamente aquí. Lo he entendido. Cristo libra, Cristo perdona y es en gratitud que venimos alrededor de Él, ¿no? Dice el 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Lo mismo, personas que no lo entienden no pueden participar porque no van a entender el por qué hasta que hagan este pacto. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Aquí anunciando una vez más al Señor Jesús, que Él iba a ser muerto en esa cruz y que no se iba a romper tampoco ningún hueso suyo, ¿no? Sino que toda su carne iba a ser puesta en sacrificio, ningún hueso suyo vas a quebrar. Dice, toda la congregación de Israel lo hará. Todos los que han puesto su esperanza en Dios y el pacto en Dios y han hecho este reconocimiento, Cristo me ha librado, todos lo van a hacer juntos, recordándolo una vez más. Y dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Una vez más, ¿a qué se hace referencia? Si alguien de afuera quiere venir, yo también quiero participar de ese ritual. Dice que establezca este pacto. Dios me ha librado, yo soy pecador, Cristo ha muerto por mí para darme una vida nueva. ¿Te das cuenta? No le cierra las puertas a la gente de Dios, a todo aquel que quiere venir en pos de Él, pero sí pone una condición: eres pecador, necesitas a Cristo. Necesitas arrepentirte, necesitas reconocer el pan amargo que estás comiendo, que es tu propio pecado, para que entonces Dios venga y te sane, y entonces sí puedas participar junto con toda la congregación de la bondad y la misericordia del Señor. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros, aunque venga de donde venga de Chimalhuacán, venga de lugar que quieras, venga de Polanco, de Polanquito o de Chimis, pues, si este es el pacto que Él establece con Dios, intégralo. ¿Te das cuenta? No pone límites Dios. Bueno, pero es que tú eres de esta clase social, bueno, es que tú vienes de acá, es que tú hablas medio así, tú hablas medio asado. No le pone ningún pero. Solo a todo aquel que reconoce este pacto, le dice, lo invita a ser parte de ese pueblo. ¿Sí? Y él termina así, el número 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Obediencia al ver cómo con poder Dios los sacó. Hasta aquí hemos llegado hasta esta historia, hemos visto cómo Dios usó a Moisés, trajo las plagas, y en esta última lo que hace es traerles verdadera libertad. ¿Okay? Y en el último, en el 51, dice, y en aquel mismo día sacó Jehová los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Participar de su sacrificio y no una tradición, ¿sabes? Y lo que te decía al principio, en la introducción, podemos nosotros también correr el mismo riesgo. Vengo religiosamente todos los domingos, y la razón es, ¿por qué vengo? ¿Por qué asisto? ¿Cuál es la razón por la que tengo que estar viniendo aquí? ¿Para que me vaya bien? ¿Para que Dios me bendiga? Y en este texto podemos ver cuál es la razón por la que Dios nos dice, tengan comunión entre ustedes. Acuérdate cuál era tu pecado.
Acuérdate de dónde te saqué, que hasta casi parece que te sacaron empujones y alrededor de ti nada más decían, ya no te conozco, pues eres una persona completamente distinta, o sea, no te conozco, ¿quién eres? Cristo me sacó. Y eso es lo que vengo a hacer cada domingo. Cristo me sacó, me libró y me sigue librando incluso el día de hoy, ¿no? Y ya nada más para terminar, en estos últimos puntos, dice, reunirnos con un propósito, recordar la amargura de nuestra esclavitud y su liberación, reunirnos con gratitud. A eso es a lo que asistimos, nos reunimos con gratitud alrededor de lo que Él ha hecho. Él puede sacarme de la esclavitud para contarlo a otros. Nuestra reunión no es tradición, es un recordatorio de Cristo trayéndome a la vida. ¿Para qué también el Señor me saca de esa esclavitud? Para servirle y para decirle a otros. No me ha librado de la esclavitud y del pecado para que yo regrese otra vez al pecado, sino que me ha librado para que ahora le pueda servir. De muchísimas maneras le podemos servir. Puede ser aquí dentro de la iglesia o en tu casa con tu familia. Ahí también puedes servir, en tu trabajo, ¿no? Ahí podemos servir. Hemos sido libres y liberados para seguir hablando de su bondad y su misericordia. Dice, Dios me hace libre con un propósito, servirle y adorarle, recordar su bondad y transmitirla a otros. Yo no puedo salirme, pero Él sí puede sacarme. Incluso el día de hoy, si estás batallando con un pecado y es que ya llevo años aquí y me sigo estrellando con el mismo pecado, me sigo embarrando otra vez con lo mismo y ya llevo años viniendo y no veo, recuerda una vez más, quizá lo que tenemos que traer a nuestra memoria es, Dios, muéstrame cuán amargo es mi pecado. Muéstrame una vez más el sabor amargo que es pecar para que entonces pueda librarme, ¿sabes? Porque eso puede suceder cuando batallamos con un pecado generalmente que decimos, pero ya llevo años y no me salgo de este pecado, no sé qué está pasando, quizá no te sabe tan amargo el pecado, quizá no nos sabe tan amargo, sabemos que está mal, pero a nuestra boca todavía es dulce. Dios, en mi cabeza ya lo entendí, pero en mi boca todavía me lo quiero seguir comiendo. ¿Puedes volverlo amargo para mí? ¿Puedes volver amargo mi pecado para que lo pueda de verdad sacar de mi vida y que deje de controlarme? Porque eso va a ser un problema en Israel, ¿sabes? Cuando ya estén en el desierto, van a estar todo el tiempo recordando de, eso que teníamos en Egipto. Y esas cebollas y esos ajos, en Egipto teníamos carne y aquí tú nos traes a matarnos al desierto. Es que Egipto no se quede en nuestros corazones, ¿sabes? Si estás batallando con un pecado, Él ahorita, el día de hoy te puede decir, te puedo librar todavía. Pero acuerda lo amargo que es el pecado. Pues no lo sé qué tan amargo. Ve la cruz, ahí está Cristo crucificado, las manos traspasadas. Eso es lo amargo del pecado. Su espalda golpeada por látigos, ahí está lo amargo del pecado. Solo ve a Cristo y ahí puedes ver el horror que puede provocar el pecado en la vida de alguien. En Cristo está la imagen visible de lo que hace el pecado. Destruye por completo. ¿Okay? Y recuerda, trae a la memoria continuamente quién eras y de dónde te sacó Cristo. Hoy alábalo. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Y dice, si no te ha hecho libre, hoy trae a la memoria tu pecado y la esclavitud del pecado en tu vida. Si el día de hoy reconoces eso, creo que yo si trato de hacer memoria, no veo algo de lo que Él me haya hecho libre. O sea, no alcanzo yo a distinguir algo que pueda tocar y que diga, de esto me hizo libre. El día de hoy le podemos pedir eso. Señor, ¿cuál es ese pecado que sigue trayendo amargura a mi vida y que tú quieres que presente el día de hoy delante de ti? Ayúdame a sacarlo para ser libre, para yo no vivir en una tradición, en venir religiosamente y no veo un cambio, venir a adorar, levantar las manos y no veo un cambio. Dame esa amargura por mi pecado para que pueda confesarlo y salir, para que lo pueda sacar.
de mi vida. Dice, deja que hoy tu pecado te quebrante y sientas el dolor que produce en ti y en otros. ¿Para qué? ¿Para que me sienta condenado? ¿Para que me vaya de la iglesia sintiéndome todo mal? No, para que Cristo te sane. Para que Cristo te sane. No solamente el pecado que vive en ti, sino también el pecado que otros han hecho por ti, que otros han cometido en tu contra, y que eso también nos trae dolor. Es que yo no hice nada y me hicieron, y sí, también pasa, y eso también Cristo lo puede sanar. El pecado de otros en ti, también Cristo lo puede sanar, pero tráelo. Sí, Señor, me sigue doliendo que me traicionaron, me sigue doliendo que me engañaron, me sigue doliendo que, no sé, mi papá no estuvo toda mi vida conmigo, me sigue doliendo. Tráelo para que yo te sane, para que yo el pecado de otros también lo pueda sanar en ti. Así como tu propio pecado lo puedo sanar, así lo que otros hicieron contra ti también lo puedo sanar, también puedo perdonarlo. Pero ven, estamos a cuentas. Dice, responde en obediencia. ¿Traes nietos, sobrinos, hijos? Recuérdales por qué venimos y con qué propósito vienes cada domingo. A recordar al que se puso el manto rojo de mi pecado para darme a mí uno de blanca seda. Vengo a recordar al que traspasaron para que yo fuera libre. Cada domingo vengo a alabar y a adorar al que se entregó por mí. Eso. Entonces, regresando a nuestra pregunta del principio, ¿tradición o adoración? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que me reúno cada domingo? Recuerda lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y si el día de hoy tienes trabajo, te cuesta trabajo identificar algo que el Señor haya hecho por ti, ¿me trae a la memoria mi pecado o el pecado que otros cometieron en mi contra? Y que tú me has librado de eso, incluso del dolor que yo pude causar o que me causaron. Ya comí ese pan amargo, pero también tú has pagado por mí. ¿Okay? ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias por lo bueno que eres, Señor, en que nos has librado de nuestro propio pecado, Señor, que nos has traído a libertad y que eso sigue vigente el día de hoy, Señor, porque esa tumba sigue vacía en Israel el día de hoy, Señor. Sigue vigente para nosotros el ser perdonados y el ser restaurados por ti, Señor. Te rogamos, Padre, que nos perdones, Señor, todos nuestros pecados, Señor, nuestra impaciencia, Señor, nuestra fornicación, adulterio, todo, Señor, todo aquello que tú conoces en nosotros y que hemos pecado, Señor, y que es amargo a nuestra vida. Te rogamos que lo perdones, Señor. Y si, Padre, nos está costando trabajo sentir lo amargo de nuestro pecado, Señor, trae ese dolor genuino por nuestro pecado, Señor, que en verdad nos duela, Señor, el sabernos esclavos de eso, para que tú nos sanes, para que tú en verdad toques nuestro corazón y nos sanes, Señor, porque por tu llaga, Señor, fuimos sanados todos, Señor. Y eso es lo que quieres hacer el día de hoy en nosotros, sanarnos, Señor, librarnos de nuestro propio pecado e incluso, Señor, librarnos del dolor del pecado que otros cometieron contra nosotros, Señor. También nos quieres hacer libres de ese dolor que traemos cargando del pecado de otros en nuestra vida, Señor. Te rogamos eso, Señor. Sácanos, Padre, de esa esclavitud, Señor, de esa esclavitud del pecado en nuestras vidas, de esa esclavitud que provoca el pecado de otros en nosotros. Sácanos, Señor, te lo rogamos con poder, porque ya lo has hecho en Cristo, Señor. Cristo ya nos ha dado la libertad, ya nos ha dado el acceso libre fuera, Señor, del pecado, Señor. Eso queremos en nuestras vidas, Padre. Sácanos, Señor, en libertad, para que podamos adorarte y servirte, Señor, para poder transmitir a las próximas generaciones eso, tu bondad, tu amor, tu misericordia. Tú restauras, tú perdonas, tú libras, Señor, y que eso
sea la razón por la que nos reunamos, Señor, todos los domingos. Guárdanos, Señor, de caer en una tradición sin sentido, Señor, sino venir cada domingo con eso en el corazón. Este era el pan amargo que a mí me tocó comer por años, y Cristo, con su sangre y su sacrificio, me ha hecho libre. Hoy vengo a adorarle por lo bueno que Él ha sido conmigo. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú glorificado y úsanos como instrumentos para esta bondad y este amor que hemos recibido de ti, lo podamos dar a aquellos que aún no te conocen, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.